Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Después de unos días de vacaciones, aquí con mucho entusiasmo de volvernos a encontrar. Les agradecemos su compromiso, su fidelidad de estar acá. Como decía María Livia hace un ratito, después en las tardes con esa lluvia, después de almuerzo, pues a uno le agarra como sueño y perecilla, ¿verdad? Entonces cuesta retomar. Entonces muchas gracias por ese compromiso, ese esfuerzo que hacen de conectarse. Les agradecemos de corazón. Recordándoles siempre que aunque seamos nosotras las que los invitemos, en realidad es la Ruá, es el Espíritu de Dios, es la palabra la que convoca. Entonces, gracias por decirle que sí al Señor. Hoy retomamos esta segunda parte del año con el tema de parábolas. Entonces, ese es el tema que nos toca hoy. Vamos a ver cuál parábola toca. Y vamos a iniciar poniendo siempre todo en manos del Señor, poniendo en especial a todas las personas que están enfermas o que tienen a una persona enferma en sus casas o en el hospital, y también pidiéndole al Señor sabiduría para que nos permita realmente cumplir con las normas y requerimientos de salud que se nos pide, para entender que es por nuestro propio bien y por el bien de los demás, ¿verdad? Que tenemos que trabajar juntos y juntas para poder salir de esta situación. Tenemos que tomar conciencia de ello, ¿verdad? Y eso solo es una opción muy personal. Pues que el Señor nos dé sabiduría para poder hacerlo. Y iniciamos, como siempre, con una oracioncita. Marjorie la va a proyectar y la persona que quiera hacer la oración, pues abre su micrófono y nos comparte. ¿Quién nos hace el favor? Si quieres se las leo. Gracias, por favor. Oración. Señor, en nuestro mundo, en tu iglesia, en todas las personas, en mí, tú siembras trigo bueno, semillas de amor, de esperanza, de justicia y de paz. Danos una mirada limpia para reconocer todo lo bueno que ha nacido y crecido en el mundo, en la iglesia, en cada persona. Danos un corazón que sepa decir gracias. Pero en nuestro mundo, en tu iglesia, en todo, espérate porque aquí no veo. Pero en nuestro mundo, en tu iglesia, en todas las personas, en mí también. Es que se me corta ahí. ¿sabes? Se ha sembrado. Si quieres sigue a alguien porque la tengo muy cortada. No me da. Siga usted, Ronita, siga usted. Ok. Pero en nuestro mundo, en tu iglesia, en todas las personas, en mí, también se ha sembrado y ha crecido la cizaña, semillas de egoísmo, de desilusión, de mentira y violencia. Es más, a veces también somos sembradores de cizaña. Te pedimos perdón, te pedimos luz y fuerza para cuidar la buena semilla, para no dejar crecer la cizaña. Señor, gracias por tener paciencia con nosotros y nosotras, porque nos das tiempo para que podamos transformar nuestro corazón en tierra buena, en la que solo crece tu trigo. Danos comprensión y paciencia para no condenar a nadie por la cizaña que ha crecido en él, para que sepamos animar y ayudar a quienes quieran ser trigo limpio. Señor, nos has dicho que al final vencerá la buena semilla, vencerá el amor, la esperanza, la justicia y la paz. El egoísmo, la desilusión, la mentira y la violencia arderán como un montón de paja seca. El bien, aunque parezca débil, es más fuerte que el mal. Ayúdanos a mantener y a contagiar esta esperanza. Amén. Amén. Y como siempre vamos a escuchar una canción también que nos ayuda a motivarnos. Gis, me avisas cualquier cosa.
Se está cortando, mamá. Sí, mal. Vamos a tratar de nuevo porque es que hemos tenido problemas con el sonido de la computadora de Marjorie. Entonces, espérate para compartir yo, Mar, a ver si lo logro y después seguís vos, ¿te parece? Sí, sí. Ok. A ver si lo logramos. Y es que acepté a una persona, entonces seguramente Es por eso, es como por algo- eso. Ajá. ¿Logran ver? No, se congeló la imagen, Giselle, está congelada. Sí, se ve como ha empezado la función de compartir pantalla, pero no sale nada. Qué raro, yo la veo, ves, es que es el internet. Ahora sí Ah, está la presentación, ahí está la ajá, presentación. pero la vas a tener que hacerla grande. Sí, espérate, porque es que ahora es a mí porque está ahí gente y no me permite. Ay, Dios. Ya. El internet está alerta. ¿Lo ven? Sí, vemos el Sí. cuadro. El sonido ahora. Bien, ya, bien. Parábola del reino, un grano de mostaza, un tesoro escondido, graneros que engañan el alma. Parábola del reino, un hijo que vuelve a casa, una oveja despistada, levadura en la masa. Todos podemos ser parábola del reino, si somos uno podrán creer que tú eres Padre nuestro. Todos podemos ser parábola del reino, si somos uno podrán creer que tú eres Padre nuestro. Si somos uno podremos ser parábola del reino. Parábola del reino, un sembrador que no se cansa de echar las semillas, aunque no recoja nada. Parábola del reino, talentos que se trabajan, algunos dan ciento, somos trigo y cizaña. Todos podemos ser parábola del reino, si somos uno podrán creer que tú eres Padre nuestro. Todos podemos ser parábola del reino, si somos uno podrán creer que tú eres Padre nuestro. Todos podemos ser parábola del reino, si somos uno podrán creer que tú eres Padre nuestro. Que tú eres Padre nuestro. Que tú eres Padre nuestro. Mar, seguir compartiendo vos, porfa. ¿Qué les pareció la canción?
Preciosa. Preciosa. Estamos llamados a hacer parábolas del reino. Parábolas del reino. Bueno, entonces, como siempre hacemos, vamos a hacer un repaso de cuáles han sido las novedades que hemos aprendido con cada una de estas parábolas que hemos recorrido, ¿verdad? Entonces, la primera novedad fue Jesús le apuesta a la alegría sin hacer del sufrimiento una meta humana. Eso está en Marcos. La segunda novedad, Jesús se enfrenta al poder de dominio sin hacer alianzas con él, ¿verdad? El movimiento de Jesús es totalmente libre, tiene que ser libre. La tercera novedad es que el reino de Dios trabaja las conciencias en calma y en silencio, sin alborotos apocalípticos, sin miedos. La cuarta novedad, el reino es alimentado por la fuerza divina, sin necesidad de mediaciones legalistas. La quinta novedad, hay quienes encuentran el reino de Dios sin que expresamente lo estén buscando. La sexta novedad es que hay quienes buscan el reino de Dios y lo encuentran, sin quedar frustrados. Y la séptima novedad es que el reino de Dios debe mantener su calidad sin necesidad de falsas alianzas. Otra vez, ¿verdad? Retomando el tema de que no se puede hacer alianzas con el poder. Y hoy pues vamos a ver cuál es la otra novedad que nos trae este texto, que es exclusiva de Mateo. Esta parábola está solo en Mateo, así que vamos a buscar Mateo 13 del 24 al 30. Si alguno lo encuentra o alguna y quiere leerlo, pues abre su microfonito. Y los demás ponemos atención porque después vamos a conversar un ratito, como siempre hacemos. Dice, vamos a ver qué es esta. Dice, el trigo y la hierba mala. Sí se llama la tuya. Sí, Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde, pues, viene esa maleza? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los cortadores o segadores, corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego, después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Gracias, Ronald. ¿Hay alguien que tenga otra versión? Yo sé que van a ser muy parecidas, pero que tenga otra versión que quiera, por favor, compartirla. Ok, Dios habla hoy. ¿Cómo están, hermanos? En Vilma. Jesús les contó esta otra parábola. El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Señor, la semilla que sembró usted en el campo era buena. ¿De dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que aparten primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla. Y después guarden el trigo en mi granero. Gracias, Vilma.
gustó. ¿Hay alguna otra que tenga otra versión o algún otro un poco diferente? Yo, muy, Ah, está bien. hay una, ok. Dice, Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Muchas gracias. Bueno, ya hemos compartido, ¿verdad? 3 versiones diferentes, que eso es bueno porque hemos visto, si pusieron bastante atención, que aunque dicen lo mismo y tienen cosas muy parecidas, hay cosas diferentes. Por ejemplo, ahorita en la que leyó Helen, ¿verdad? Decía la figura, ¿verdad? Eso me llamó la atención, ¿verdad? Es como apareció la figura, ¿verdad? Entonces, hay términos que son diferentes, aunque tal vez el mensaje es el mismo. Pero también eso quiere decir que según las diferentes versiones han habido también diferentes interpretaciones, ¿verdad? Entonces yo quisiera que conversemos un ratito acerca de esta parábola, de qué es lo que a ustedes les dice, qué les parece, qué representará cada personaje que aparece ahí. Pueden abrir el micrófono. Notaron, ¿verdad? Que en una dice reino de los cielos y en otra dice reino de Dios. ¿Por qué era que decía reino de los cielos? Que ya habíamos hablado. ¿Ustedes se acuerdan alguno o alguna? Ahora ya sí me lo sé. Eso, María Lidia, a ver. Porque Mateo escribió principalmente para judíos y ellos no se podían referir como a Dios, sino entonces por eso él se refería siempre a los cielos. Muy bien. En el Evangelio de Mateo, como está dirigido a un pueblo, en su mayoría, a una comunidad en su mayoría judía, ¿verdad? Y el nombre de Dios era innombrable. Entonces, para poder decirlo, decían el reino de los cielos, pero significa lo mismo. Muy bien, María Livia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué estará hablando esta parábola? ¿A qué se referirá? Bueno, si uno, perdón. Dale, María Livia. Gracias. Si uno recuerda que estamos en una época donde todo era legalismo, todo era normas, leyes, entonces igual la gente tiene que, ante tanto falta de libertad, ante ese estrujamiento tan terrible de su libertad y de todo, yo me imagino que ellos deben de tener como mucha cizaña, muchas ganas de hacer daño, como consecuencia de todo eso, ¿verdad? Y que entonces por ahí, pues tal vez nos quiera representar un poco esas divisiones del pueblo, esos problemas de convivencia y todo eso de lo que están sufriendo, pienso yo, que puede ser parte de lo que nos quiera un poquito radical, digamos, esa parte del choque entre las personas. Muy bien, María Livia. Recuerden que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto que está viviendo esta comunidad, ¿verdad? Antes de traerlo al hoy, tenemos que repensar e imaginarnos cuál era la situación de esta comunidad en este momento. Ya lo hemos visto en muchas oportunidades, que en la gran mayoría, ya sea de la comunidad de Mateo, de Marcos o de Lucas, aunque eran comunidades diferentes, la situación social era muy parecida, la situación política, porque fueron escritos en años muy cercanos, ¿verdad? 10, 15 años de diferencia, 20 años de diferencia.
Entonces todos esos niveles de opresión, todo lo que era la situación política, económica y social era muy parecida. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Gis Hay tiene la mano levantadita. Buenas tardes a todas y todos. Sí, yo pienso aquí que el trigo representa todas las buenas obras que nosotros podemos realizar y el mal está representado, simbolizado por la cizaña. Y desgraciadamente no las podemos separar porque vivimos entre el bien y el mal. Entonces ahí es donde tenemos que discernir para que el mal no tome más poder que el bien. Eso es lo que me interpreto yo. Muy bien, Gis, muchísimas gracias. Don Juan. Sí, aparte del bien y del mal, pensando un poco en lo que podía pasar en estas comunidades, está el mensaje que los apóstoles están dando, pero está el mensaje de los que no quieren oír nada nuevo. Los que se oponen a al nuevo mensaje. Entonces, yo lo veo desde esos dos puntos de vista. El mensaje nuevo, la novedad del mensaje, los que no quieren y, como dice Giselle, el bien y el mal. Muy bien, don Juan. Excelente. Gracias por ese aporte. Damaris. Yo pienso que, bueno, Jesús les está enseñando a ellos a captar la presencia de Dios, ¿verdad? Pero en una forma sencilla de las cosas cotidianas que ellos hacen, como las sembrar y todo. Generalmente estamos, el Dios que se presentaba era que se ardía una rama o que cosas así que eran espectaculares y grandes. Y ahí les está indicando que, bueno, que Dios está en estas otras cosas que son pequeñas y que nosotros a veces las consideramos insignificantes porque como las hacemos todos los días o las vemos todos los días, no tienen ningún valor. Y resulta que hay que verlo con otros anteojos las cosas. Entonces, muy bien, Damaris, qué lindo. Era ese Dios que está en lo sencillo, en lo cotidiano. Retomando esto que Damaris decía, recuerden que eso es lo que está haciendo Jesús con las parábolas, ¿verdad? Dando una enseñanza desde su cotidianidad, desde lo ordinario, desde lo sencillo. Tal vez para nosotros y nosotras hoy en día sea un poquito difícil de entenderlo, pero todos y todas los que estaban escuchando a Jesús sabían a qué se estaba refiriendo Jesús, porque era lo que ellos vivían, ¿verdad? Muy bien, Damaris. Ilse. Bueno, a mí me llama la atención que le preguntan, bueno, supuestamente la cizaña es todo lo que va en contra, todo lo que va no solamente el mal, sino que todo lo que va en contra del proyecto de Jesús, todo. Pero él dice que hay que convivir con eso, que no hay que arrancarlo, hay que crecer a la par y fortalecerse y quitar, luego se hará la separación, pero hay que convivir con el mal y luchar por el bien. Entonces, muy eso bien. Es lo que me llama la Qué atención. bueno. Perfecto, Ilse, claro, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros, como agarrar todo el mal o las personas malas o las actitudes o las malas actitudes, ¿verdad? Y desaparecerlas, eso es imposible. Es parte de la vida, tenemos que convivir, como decía Ilse, con eso, ¿verdad? Lo que pasa es que los que somos seguidores y seguidoras de Jesús, pues tenemos que discernir cuál es el bien y optar por ese camino. Muy bien, Ilse. Marjorie. A mí me llamó la atención algo, el versículo 27, que dice, entonces los siervos vinieron a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tengas cizaña? Entonces yo hacía como esta conexión, ¿verdad? Pues, de nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? De que primero que queremos verlo todo color de rosa, todo bonito, ¿verdad? Solo cosas positivas, no negativas.
Y lo otro es que, como que le echan la culpa a Dios acá en el texto, ¿verdad? Como que le echan la culpa a Dios de que, ¿cómo? Que hay cizaña, ¿verdad? Si vos fuiste el que sembraste, como que le echan la culpa a él de que él es el culpable, ¿verdad? De todo el mal, de todas las cosas que le están pasando. Algo parecido a nosotros y nosotras, ¿verdad? De la pandemia, sí, Dios la envió como castigo, me pasó tal cosa, sí, Dios me está castigando, me merecía esto, y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso era que quería comentarlo, porque me llamó la atención eso, ¿verdad? Y haciéndolo un poco conexión a nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? Muy bien, excelente, sí, ¿verdad? A veces queremos culpar a Dios del mal que existe en el mundo y no vemos que nosotros y nosotras hemos sido casi que los culpables de muchas de las situaciones que estamos viviendo, incluyendo muy bien eso de la pandemia. Doña Rosario nos dice aquí que el significado de esta parábola es que el reino de Dios no se impone por la fuerza y acabando con nuestros enemigos. Muy bien, ¿verdad? Porque si no, entonces nos convertiríamos también en cizaña, ¿verdad? Entonces esa no es la forma, y Jesús nos vino a enseñar, ¿verdad? Que es mediante la no violencia, mediante la paz, el diálogo, el respeto, ¿verdad? Y eso a veces es muy difícil, porque nosotros queremos responder mal por mal, y si este me gritó, le grito 3 veces, y si el otro me golpeó, le grito, le golpeo 3 veces, ¿verdad? Entonces ese no es el camino. Dice, la propuesta de vida de Jesús nos pide convivir con la diversidad. Excelente. Vilma dice, tengo una duda. Yo tengo claro que Mateo no hace referencia al reino de Dios porque va dirigido a los judíos y ellos no le dicen así, sino el reino de los cielos. Pero yo estoy leyendo Mateo también y en mi versión dice reino de Dios. Claro, recordemos que es que son traducciones, ¿verdad? Entonces depende del que tradujo o esa versión, el que hizo esa versión, pues así lo tradujo, ¿verdad? Entonces ahí, por eso es que nos gusta leer de varias Biblias, ¿verdad? Porque ahí descubrimos que no todas son igual, ¿verdad? Y eso también depende mucho del que traduce la Biblia, ¿verdad? María Esther levantó la mano, creo. Yo quería... Tengo que quitar el micrófono. Estaba antes Marielos, no sé. Ok, a mí me encantó el versículo 29 donde dice que les contestó, ¿verdad? La pregunta de quitar la cizaña, dice, no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Entonces, eso me gusta porque lo relaciono con aquello que Jesús, bueno, y Dios no se cansa de llamarnos y llamarnos, ¿verdad? Entonces, Él siempre espera que haya en nosotros o en nosotras un cambio. O sea, también no lo podemos ver solo como que está fuera la cizaña. Yo creo que también dentro de cada uno va creciendo, ¿verdad? Porque yo siento que esa condición es como una condición humana, ¿verdad? Entonces, lo que me gusta es porque siento como que lo relaciono con eso. Si Él nos llama, ¿por qué? Porque en el fondo, bueno, lo digo en mis palabras, Dios siempre quiere que nos convertamos. Entonces, como que lucha hasta el final. O sea, no quiere que al arrancar se arranque algo bueno. Pero también yo pienso que en el proceso, ¿verdad? De cada uno, siempre hay una conversión, ¿verdad? Entonces también hay un riesgo de que si se arranca la cizaña muy al principio, ¿verdad? Se puede perder la oportunidad de que haya una conversión a trigo, ¿verdad? O de quitar el trigo en nosotros o en el otro, ¿verdad? O como queramos verlo. Muy bien, esa cizaña no solo está afuera, también está dentro. Nosotros somos cizaña, lo decía la canción. Primero Marielos y después Helen. Yo pienso que que Dios nos creó en la creación, en el Génesis. Cuando Dios nos creó, la idea de Él, de la creación, creo yo, era todos éramos bien. Pero al entrar la manzana, la culebra y el egoísmo, se dio cuenta Dios que a la par del bien, nosotros tenemos una parte que es el mal, que vamos a ir creciendo de acuerdo a cómo nos vayamos fortaleciendo en su palabra, podemos crecer más en esa parte buena que en esa cizaña.
Por eso creo que ahí dice que no la debemos cortar porque no podemos llevar. Lo que hay que hacer es crecer para ir disminuyendo esa cizaña. Y actualmente, viéndolo actualmente, siempre hay una parte de egoísmo de algo que nosotros, si no crecemos, si no buscamos estar con Dios o la palabra, va a salir, ¿verdad? Y un día de estos oía un comentario de un sacerdote que decía de las amistades, en relación a las amistades, que uno sigue una amistad y una amistad, pero se da cuenta a veces que la cizaña se sembró más en la amiga y comienza como a destruir y a decirle comentarios negativos, pero creo que desde la creación, como digo yo, Dios se dio cuenta, entonces no nos puede arrancar la cizaña, como dice ahí, porque nos puede arrancar las cosas buenas, que hay que fortalecer las cosas buenas para quitar la cizaña, en forma que vayamos creciendo en el reino y en creer en Jesús y en Dios, nos vamos alejando de esa cizaña. En aquel momento ya había mucha gente que no creía sinceramente en Dios porque esperaban otro Dios, pero ahí había sembrado una semillita, ¿verdad? Muy bien. El pensamiento. Muy bien, doña Marielos. Claro, el Señor vio que todo era, nos hizo y vio que todo era bueno. Hizo la creación y vio que todo era bueno, ¿verdad? Entonces, ahí el mal puede ser producto también de lo que hemos venido construyendo como humanidad. Helen. Bueno, siguiendo la misma línea, me estaba pensando parecido a María Esther, yo, pero para agregar aquí en el versículo 25, donde dice, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña. Yo lo interpreto, me deja el mensaje de que debemos de estar alertas, ¿verdad? Alertas y en acción para no permitir que esas, o para tratar de hacer el bien y no permitir que que estas semilla mala se infiltre o estas amistades o diferentes situaciones, estar uno con Dios, estar, ¿verdad? Trabajando por el reino para evitar que estas negatividades lleguen a nuestra vida. O sea, no muy estar bien. En vez de el opuesto de dormir. Estar alerta. Claro, recuerdan las otras parábolas, ¿verdad? De estar despiertos, de estar con la lámpara encendida, ¿verdad? ¿Y qué se acuerdan ustedes que era eso de estar despiertos, de estar alerta, estar con la... ¿Qué era lo que significaba? Recuerden que detrás de esto nos está hablando con una comparación, pero en realidad hay un mensaje profundo detrás de la parábola, ¿verdad? ¿Y qué era lo que habíamos aprendido que significa estar despiertos y estar alertas? A la venida del reino, a colaborar, ¿no? Colaborando, estando en actitud, trabajando para el reino. Trabajando para el reino. Estando al servicio del reino, ¿verdad? Y eso me lleva, para ir adelantando con porque yo quisiera quedarme conversando con ustedes toda la tarde, pero tenemos que ir profundizando también en la presentación, pero esto nos enriquece montones, porque es lo que cada uno de ustedes recibe en su corazón o en su mente de lo que significa la parábola, y eso es muy importante porque es desde la experiencia de vida, ¿verdad? Entonces, para ustedes, ¿quién será ese enemigo? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿El mal? El mal. El mal, muy bien. Yo lo que digo también es que nosotros mismos tenemos ese enemigo. Ese mal interno que tenemos. Sí, claro. Es daña. Qué dicha que no me dijeron que el diablo, porque si no aquí mismo me da algo, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, muy bien. Sí, don Alonso. También eso que estaba usted hablando porque la pregunta que va a hacer también es el egoísmo del ser humano. Eso, muy bien. Las malas actitudes, nuestro egoísmo, la envidia que está en nosotros. Claro que sí. Y entonces es esa comparación que yo siempre les hago, ¿verdad? De que es como una anécdota indígena, ¿verdad? De que nosotros dentro tenemos un lobo bueno y un lobo malo.
Y depende del lobo que alimentemos, ese va a ser el resultado, ese va a ser el lobo que va a ganar, ¿verdad? Entonces, dentro de nosotros hay actitudes buenas y hay actitudes malas. Somos nosotros y nosotras mismas las que día a día tenemos que optar para ver cuáles actitudes son las que queremos vivir, ¿verdad? Para realmente hacer vida ese reino de Dios. Pero es decisión nuestra, ¿verdad? Vi que alguien tenía la manita levantada a María Esther, pero vi a alguien Doña más. Ceci, antes Doña de María Ceci, Esther, doña sí. Ceci la había levantado, Ajá. pero no sé. Yo creo, Ah, hola a todas compañeritas, entré un poquito tarde, pero aquí estoy. Yo creo que parte del mal también es el mundo, Gis. La gente que se mete tanto en el mundo y que no, que lo soluciona todo en el mundo, ¿verdad? Olvidándose de cosas más importantes como la ayuda al prójimo, como la ayuda a padres y madres. O sea, el mundo los acoge y ellos son felices ahí. Eso es una parte para mí del mal y no saliéndose de la realidad de lo que se está viviendo ahorita, ¿verdad? Hijos que no se vacunan, que andan gozando en la calle, andan viviendo el mundo y llegan a su casa e infectan a sus padres, ¿verdad? Esa es mi intervención. Muchas gracias. Sí, muy bien, doña Ceci, ¿verdad? Recordemos que, bueno, en el mundo estamos todos. Exacto. ¿Verdad? En el mundo vivimos todos y es en este mundo donde inicia el reino de Dios. ¿Verdad? Entonces es ahí donde tenemos que tomar opciones o decisiones. ¿Qué es lo que nos plantea lo que ahorita vamos a ver con la parábola? ¿Verdad? Incluso en cada parábola hay dos opciones. Una que indica el proyecto de Dios, otro que indica el proyecto de la opresión. Y al final nos toca a nosotros decidir y a nosotras, ¿verdad? Entonces, muy bien lo que decía doña Ceci, que fue lo que hablamos cuando empezamos el taller, ¿verdad? Que hay gente irresponsable que cree que como ya se vacunó, ya puede hacer vida normal y que importan los demás, ¿verdad? Y al final también se está haciendo un mal a él o a ella misma. María Esther y después María Livia, ya para continuar con la... Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que hemos dicho, ¿verdad? O sea, con respecto a que el mal tiene muchos rostros, pero si nos vamos al contexto digamos, de la parábola, de la comunidad, también a todos aquellos adversarios de Jesús, ¿verdad? Los podemos ver como la cizaña, los fariseos, en realidad sería como todo lo que se oponga al reino de Dios, ¿verdad? Viene siendo la cizaña, viene siendo el mal, ¿verdad? Claro, y que podemos ser nosotros mismos, aunque creamos que estamos muy bien trabajando para el reino, ¿verdad? María Livia. Sí, era relacionado más o menos con lo mismo, de que hay una situación innata en nosotros. Nosotros a veces, ya como seres humanos, tendemos como a eliminar, como a quitar aquello que no compagine conmigo, aunque sea mejor. Digamos, muchas veces, tal vez la forma de pensar de esa persona, la forma de actuar, no consideramos la misma calidad nuestra. Entonces uno tiende a arrancar, como querían lo que nos enseña la parábola, arrancar de una vez eso, eliminarla. Y muchas veces, incluso alguien nos informa mal de una persona y ni siquiera nos damos gusto de conocerla, sino que no la eliminamos, ¿verdad? Y uno debe tener claro de que todos tenemos una gran libertad y tenemos gran responsabilidad entre poder diferenciar el bien y el mal y no ser parte, pues somos parte de este mundo. Yo es el mundo, yo soy el mundo. Entonces, yo tengo que saber cuál es mi actitud, cómo estoy actuando yo hacia los demás y aprender a respetar, porque tal vez las personas que están cuestionándome tal vez sean más bien una luz en el camino, tal vez sea para bien, pero como no piensan igual que yo, ¿verdad? Entonces eliminémosla, quitémosla, hagámosla, y eso es lo que yo, pues es lo que quería aportarles, ¿verdad? Que uno muchas veces quiere eliminar todo aquello que no piensa igual que uno. En la iglesia hay muchos cuestionamientos ahorita, la gente quiere eliminar, hay muchos cuestionamientos, pero resulta que puede ser que todos esos cuestionamientos nos lleven a un replanteamiento de cómo llegar a ser mejor iglesia.
Ay, María Livia, muchas gracias. Sí, que me encanta ese comentario. Claro, por supuesto, ¿verdad? A veces nosotros nos creemos trigo. Y entonces nosotros somos los que estamos bien y nosotras, y a mí nadie me puede decir nada porque los demás son los que están mal y las demás. Y vemos las malas actitudes en las otras personas. Ay, es que ella me habla muy feo. Ay, es que ella se enoja por todo. Ay, es que ella me ofende. Pero no vemos que estamos haciendo lo mismo con la otra persona. Y es justificable lo que yo haga, pero no es justificable lo que los otros y las otras hagan, ¿verdad? Entonces, y también como iglesia a veces nos creemos como el ombligo, ¿verdad? El centro, como iglesia jerárquica y como iglesia en la comunidad, y que tenemos el derecho de juzgar a los otros. Y me encanta también eso que aportó también ahí María Livia, que dice que a veces cuando existen personas que cuestionan se les quiere eliminar y puede ser que ellos sean trigo. O sea, en la de menos aquellos otros que decimos que están equivocados son los que realmente están trabajando para el reino de Dios mucho mejor que nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque cizaña hay en todo lado, incluyendo en nosotras y en nosotros, ¿verdad? Doña Ceci, para seguir. Doña Ceci, ¿me escucha? Creo que no está. Bueno, vamos a compartir entonces ahora la presentación ya para ir profundizando un poquito más en lo que significa la parábola. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que les decía de la matriz social triádica, ¿verdad? Desde el padre Gonzalo de la Torre, donde nos presenta esta metodología que nos dice que en cada parábola se nos presentan estos dos proyectos, que era lo que veníamos hablando, ¿verdad? Es esta sociedad cizañosa, digamos, o del poder, o del egoísmo, de la opresión, que está presente. Uy. Recuerden apagar sus micrófonos para que no haya interferencia. Entonces, está presente este tipo de sociedad, ¿verdad? De opresión, de egoísmo, de resentimiento, de prepotencia, ¿verdad? Como también está la otra propuesta, ¿verdad? Que es el concientizar, ¿verdad? El tomar opción por el movimiento de Jesús, ¿verdad? Donde todo se comparte, donde hay igualdad, equidad, donde se busca el bien común, ¿verdad? Donde el proyecto ofrecido es para todos y todas y se le da la misma oportunidad a las personas, ¿verdad? Para que haya un proceso de conversión, de cambio, ¿verdad? Y está en nosotros y en nosotras tomar esa decisión día a día. Día a día tenemos la oportunidad de optar por cuál proyecto optamos, ¿verdad? Si es el proyecto de la opresión o el proyecto que nos propone Jesús, el proyecto de una sociedad totalmente diferente, ¿verdad? Pero nos toca a nosotros hacer la opción y nos toca a nosotros y a nosotras trabajar por ello, ¿verdad? Es un compromiso, no es que va a caer del cielo, lo que siempre hablamos, hay que irlo construyendo. Ok. Entonces dice que en el capítulo 13 de Mateo, con el lenguaje sugerente y poético de las parábolas, Jesús explica la naturaleza del reino de los cielos, que hace posible reacciones opuestas y su rechazo. El reino es comparado con realidades muy cotidianas y aparentemente frágiles, unas semillas, un poco de levadura, un tesoro escondido, pero son imágenes de esperanza y de un futuro nuevo. Todo eso lo hemos venido viendo con las parábolas anteriores. Entonces, pensar que siempre se nos ofrece una nueva oportunidad, ¿verdad? Para ser parte de este nuevo proyecto que nos propone Jesús. Por su misma naturaleza, estas realidades exigen tierra bien preparada, masa dispuesta, gente emprendedora y que busque, que esté atenta y haga fructificar el tesoro, la levadura, la semilla,
ante el reino de los cielos. El ser humano se lo juega todo, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que optamos para que realmente este proyecto pueda hacerse realidad. Jesús había comenzado proclamando el reino de los cielos. Aquello suscitó esperanzas, pero también interrogantes, decepción y hasta conflictos. Recordemos, ¿verdad?, lo que habíamos hablado, de que ante esta propuesta de Jesús va a haber gente que opta por seguirle y va a haber gente que opta por rechazar, ¿verdad? Llega un momento en el que Jesús tiene que explicar cómo entiende él el reino y lo hace por medio de parábolas, que es un lenguaje poético, sugerente, basado en realidades cotidianas, que pretende... Ay, espérate, porque alguien entró. Alguien que me lea ese último renglón que no lo veo, me lo acaban de tapar. Que pretende, que es lo, dar, que pensar. Pretende dar que pensar y abrir perspectivas existenciales nuevas al oyente. Ok, ¿verdad? Entonces, a nosotros se nos plantea algo y nosotros y nosotras tenemos que tomar una opción mediante las parábolas, que son realidades cotidianas que Jesús veía, ¿verdad?, a su alrededor. Dice, no se debe pretender lo imposible, que haya sembrado sin maleza. O sea, es imposible pretender que cuando usted vaya a sembrar no vaya a salir esa mala hierba, ¿verdad? Siempre hay que estar revisando. ¿Y cuál es esta octava novedad que ya veíamos, ¿verdad? Que en cada parábola hay una novedad, es que Dios Padre actúa con prudencia, sin falsos radicalismos. La sociedad cizañosa que lo invade todo está presente, el mal está presente en la humanidad. Una primera lectura de la cizaña de la que habla Jesús bien puede ser el legalismo, ¿verdad? Como decía María Livia y María Esther, reinante en su tiempo que todo lo tenía invadido. Pero también puede ser sencillamente el fruto de la libertad humana, que ya también lo conversamos. Yo soy el que opto por ver cuál proyecto sigo. Mientras haya libertad, hay posibilidad de que en cualquier momento y en cualquier lugar se le diga no al amor o a la justicia y se siembre el egoísmo personal e institucional. El mal uso de la libertad puede recibir el nombre de cizaña. Y antes de seguir con esto, yo quería retomar esto que me parece muy importante, ¿verdad? De que Jesús habla desde la realidad, desde lo que él veía. Entonces era normal en la época de Jesús, donde la mayoría era gente campesina, y lo importante era tener tierra, porque la tierra te daba de comer, era el medio de subsistencia, ¿verdad? Por eso la tierra tan importante para el pueblo de Israel, lo que te daba identidad y te daba pertenencia. Y eso era lo que se heredaba a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, eso era sumamente importante para el pueblo de Israel. Entonces, cuando habían sembrados, entre sembrado y sembrado, para hacerle daño al vecino, para que su sembrado perdiera la cosecha y yo pudiera ganar más, ¿verdad? Entonces se optaba, ¿verdad? O era costumbre que el enemigo te echara alguna semillita de mala hierba para que se contagiara todo el sembradío. Entonces era algo que Jesús veía y utilizó como una parábola para enseñarnos algo acerca del reino, ¿verdad? Entonces era algo común. Los grupos de poder de tiempos de Jesús, que esto lo vimos la vez pasada, hoy apenas los vamos a nombrar porque la vez pasada que hablamos de la última parábola, dijimos cuáles eran específicamente los grupos de poder que estaban en la época de Jesús. Estaban todos contaminados de una falsa radicalidad. Cada uno de ellos consideraba cizaña a los demás, era lo que hablábamos, ¿verdad? A veces yo me creo trigo y creo que los demás son cizaña, ¿verdad? Pasaba con estos grupos de poder, a los que había que eliminar en lo posible, sobre todo si por algún motivo entraban en desacuerdo. Entonces ese respeto por la diversidad no existía, que era lo que muy bien nos decía María
Livia, ¿verdad? Lo importante de la diversidad, lo importante de aceptar al diferente y no verlo como enemigo. Los unos, fariseos y esenios, eran separatistas. Les constaba vivir con quienes ellos creían impuros, ¿verdad? Porque ellos recuerden que vivían con esa obsesión que era parte de su cultura de lo puro y lo impuro. Los otros, los saduceos, los herodianos y los celotes, eran grupos eliminadores o mataban a quienes amenazaban su poder, el poder del sumo sacerdocio de los saduceos y el poder de la monarquía de los herodianos, ¿verdad? También habíamos visto esto. O eliminaban a quienes fueran contrarios a sus planes de conquista, el poder político o las armas, que eran los celotes. También todo esto lo vimos, ¿verdad? Los celotes que incluso asesinaban a alguien, ¿verdad? Cuando habían grandes aglomeraciones en la ciudad, como una manera de fomentar el miedo ante las personas para así dominar. El trigo y la cizaña, que crecen juntos, era la mejor expresión de que la propuesta del nuevo ser humano y de la nueva sociedad que quería Jesús debía realizarse bajo la convicción de que la realidad tangible del mal, el mal uso de la libertad, será compañera inseparable de la historia de salvación. Era lo que hablábamos, ¿verdad? El mal está presente en la humanidad y hay que tratar de convivir con ella, pero tratando de no ser parte de eso, ¿verdad? Llama la atención sobre el enemigo que siembra la cizaña y que nos indica que Jesús no trataba de ignorar la existencia del mal. O sea, Jesús sabía, tenía presente que el mal existía, ¿verdad? No es que él tratara de no verlo. Esto hubiera sido candidez, ¿verdad? O sencillez de parte de Jesús, ¿verdad? Se trataba de no confundir semilla buena con semilla mala. Dividir la humanidad entre buenos que hay que salvar y malos que hay que condenar ha costado equivocaciones irreparables en sacrificio de vidas y en agudización del sufrimiento humano que la historia sigue aún viviendo y lamentando. Entonces no es que Jesús no viera el mal, sabía que existía, pero él tenía una manera diferente de pensar y de tratar con este mal, y no era eliminando. La sociedad sana, ¿verdad? Ahora viene lo contrario, la sociedad sana que debe saber tratar la cizaña, que es la propuesta de Jesús. La experiencia que tenía Jesús de la acción de Dios era totalmente contraria a toda falsa e injusta radicalidad. Jesús sabía que Dios acontecía sembrando respeto por el otro y la otra, y creando paciencia para con aquellos que no tenían la calidad que alguien creía deberían tener, ¿verdad? Que es lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? El respeto por el otro y la otra, la paciencia que tenemos que tener, la aceptación, la acogida del diferente. El fruto del acontecer de Dios en Jesús era su mentalidad pluralista contra el fanatismo y la violencia de la mentalidad separatista, ¿verdad? De estos otros grupos que estaban rechazando la propuesta de Jesús porque lo veían como el enemigo, ¿verdad? Como alguien que los podía poner en peligro. Jesús, conocedor a fondo de la libertad humana, sabía de los caminos tortuosos que siguen muchas voluntades en busca de su realización. ¿Quién puede predecir las decisiones que una voluntad puede tomar a lo largo de la vida? Nadie puede saber qué cambios puede tener una persona en su caminar, ¿verdad? Como hoy puede tener buenas actitudes, más adelante puede tener malas, o lo contrario. Personas que hoy tienen malas actitudes y más adelante puede verse un cambio drástico en ellos y en ellas. En este sentido, la cizaña de hoy puede ser trigo de mañana y viceversa. No somos trigo bueno o dejamos de ser cizaña solo por pertenecer a una determinada iglesia. La última palabra la da la propia conciencia, la propia voluntad. O sea que al final, nuestras decisiones, las opciones que hagamos, nuestras acciones, son las que van a decir qué tipo de persona fuimos.
pero no porque alguien nos juzgue, sino porque nuestras acciones van a ser nuestra carta de presentación, ¿verdad? Jesús sabe que en el interior de las personas y de la sociedad existen esas dos fuerzas opuestas, tendencias al poder de dominio y tendencias a lo comunitario, que hacen parte del ADN espiritual de toda la humanidad. O sea, eso está innato. Alguna de ustedes, no sé si María Livia fue la que dijo, está en nosotros y en nosotras, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de hacer opción todos los días. No se trata de eliminar a ninguna de ellas, sino de canalizarlas y armonizarlas, dejándole este papel a la madurez humana que construye desde su conciencia sus propios caminos. Somos nosotros los que poco a poco tenemos que ir madurando, tanto en nuestra fe como en nuestras opciones de vida. Y si día a día estamos aprendiendo, por lo menos los que estamos aquí en esta formación, ¿verdad? De lo que es el reino de Dios, de lo que significa y que es la propuesta de Jesús, pues ya no vamos a poder decir más adelante que yo no sabía, es que a mí nadie me explicó, ¿verdad? Lo sabemos, entonces tenemos la opción, la libertad de optar por uno o por otro. La conciencia de Jesús frente a la presencia del mal. Jesús es consciente de que la sociedad compuesta de seres humanos libres es una realidad ambigua. Tiene en su interior gracia y pecado, justicia e injusticia. Y con frecuencia ocurre que cuando alguien ve que el otro o la otra no tiene su misma calidad, tiende a excluirlo o a eliminarlo, que también nos lo decía María Livia, ¿verdad? Jesús plantea la comprensión. Entonces, ante esto, ¿qué hacer, verdad? Y entonces es lo que Jesús nos plantea. La comprensión, la paciencia histórica, o sea, a través de toda la historia de la humanidad, el planteamiento que hace Jesús de esperar hasta que crezcan, es el del respeto de la libertad humana. Ella es la que decide ser trigo o cizaña. Cada persona es la que opta por alguna de las dos opciones. Es la que escoge. Y siempre se nos dan nuevas oportunidades. Es la gran ventaja, que era lo que nos decía María Esther. Dios siempre nos da oportunidades de cambio, ¿verdad? Está en nosotros decir sí o no, rechazar la invitación o aceptarla. Jesús no quiere dividir la humanidad entre gente buena o gente mala, sino que propone estas tres cosas. Número 1, no destruir al otro o la otra. Número 2, saber convivir y crecer con el otro y con la otra. Y número 3, tener paciencia histórica. Esperar a que la historia clarifique la calidad de cada cual. O sea, al tiempo, tarde o temprano, se va a ver realmente cómo es esa persona, cómo somos cada uno de nosotros o nosotros. En realidad, sabiendo que el mal no existe en sí mismo como creación de Dios, sino que es el fruto de las tendencias humanas mal orientadas y de las decisiones de la libertad. Jesús propone una espera que dilucide dichas tendencias y clarifique la voluntad humana, que pueden tomar diferentes rumbos. Y era lo que ustedes mismos ya decían desde el principio, ¿verdad? Que yo creo que fue Mariela la que nos dijo, ¿verdad? Dios hizo todo bueno. Nos hizo buenos, pero nosotros en el camino hemos tomado buenas o malas decisiones. Y desgraciadamente esas buenas o malas decisiones afectan a los demás. Porque vivimos en el mismo mundo, somos comunidad. Y si fuera que mis acciones solo me influyen a mí o me afectan a mí, pero el problema es que cada una de las decisiones que tomemos afectan a los demás, buenas o malas. Entonces, ¿cómo vivir en la propia vida la presencia del mal? Si el mal existe, ¿cómo hacemos con eso? Entonces, siguen haciendo presencia en la sociedad ciertos grupos que tienden a excluir y hasta eliminar al que no es de su agrado.
así como los fariseos y esenios que excluían a los impuros, o a los saduceos y herodianos o celotes que excluían y eliminaban a los que no iban de acuerdo a sus ideas o intereses. Encontramos en nuestra sociedad personas o grupos que hacen estos mismos papeles. Retomen esa preguntita para después de terminar la presentación conversar, ¿verdad? ¿Será que esto se sigue dando? Debemos aceptar la propuesta alternativa de Jesús en la parábola, que es la de compartir la situación de opresión de los explotados, marginados, alienados y excluidos, considerados casi siempre como cizaña que hay que destruir. Y entonces viéndolo así, viéndolo desde el punto de vista de Jesús, vean qué belleza cuando se nos da vuelta, digamos, el pensamiento, porque entonces los que han sido vistos como cizaña que hay que eliminar, porque con ellos no se puede vivir, porque es como la lacra de la sociedad, son los pobres, los marginados, ¿verdad? Los que están tirados en la calle. Eso hay que eliminarlo. Esa es el pensamiento del sistema nos lleva, ¿verdad? Y entonces las casitas que están a orillas de las ciudades, hay que taparlas con pancartas para que no lo vean los turistas cuando vienen, ¿verdad? Eso hay que eliminarlo porque es una vergüenza para el país. Cuando es todo lo contrario, ¿cómo hacemos como sociedad para rescatar a estas personas que están excluidas, que son pobres y que no pueden vivir una vida digna? Porque si existen es que hay algo estamos haciendo mal como sociedad. Y eso es culpa de todos y todas. Entonces, ¿cómo hacemos para rescatar esto? ¿Y cómo hacemos para darle vuelta al concepto de cizaña también, verdad? No debemos excluir a nadie, pues todos y todas somos hermanos y hermanas por ser hijos del mismo Padre. Ya desde ahí, ¿verdad? No tendríamos que excluir a nadie. Aceptemos los misteriosos y extraños procesos de la libertad humana, que es la que nos convierte en trigo o en cizaña. O sea, somos nosotros, es nuestra libertad, es nuestra opción. A veces creyendo que se destruye cizaña, se destruye verdadero trigo. En nuestro interior se dará siempre la lucha entre una mentalidad separatista, en su fondo de estructura del otro y de la otra, versus una mentalidad pluralista, aceptadora del otro y la otra. O sea, todos lo tenemos. La única que es capaz de unir campos distantes. Entonces, ¿pero por cuál de las dos nos decidimos? ¿O será que estamos indecisos y nunca decidimos? ¿O un día optamos por una cosa y otro día optamos por otra? El reino de Dios, leído desde esta parábola, es la realidad que por su comprensión sabe enfrentar y superar las tensiones existentes entre pecado y gracia, injusticia y justicia, opresor y oprimido, rico y pobre, clase superior y clase inferior, etc. ¿Verdad? Entonces, por esto tenemos que optar cómo llegar a un equilibrio, cómo llegar a construir justicia, sabiendo que hay injusticia. Es urgente que la iglesia sepa vivir con quienes la cuestionan, que era también una de las cosas que nos decía María Livia, ¿verdad? Muchas veces, y no solo en la iglesia, en nosotros, en nuestras familias, no nos gustan que nos digan las cosas. Y nos gusta solo decirle al otro y a la otra en qué se está equivocando, pero no nos gusta que nos digan en qué nos estamos equivocando. Solo el tiempo demostrará la calidad de cada propuesta. No eliminar a los cuestionadores de la institución. Muchas veces frente a la justicia son más trigo que la misma institución religiosa o eclesiástica. Hay personas que nos ponen a pensar que como iglesia, como comunidad, como familia, no estamos haciendo las cosas bien. Y no nos gusta escuchar eso. Pero tal vez son esos que nos están ayudando, iluminando, alumbrando el camino para que podamos cambiar de actitudes. Tenemos una tendencia innata a eliminar al que no creemos de nuestra calidad, de nuestra, sí,
Se nos olvida el papel de nuestra libertad y el de nuestra propia responsabilidad en la existencia del mal, que era lo que decíamos. Si el mal hecho es por algo, estamos participando en algo. No es responsabilidad solo de algunos o de algunas. Tenemos necesidad de colaborar en la madurez del ser humano, darle tiempo al tiempo, como dicen, ¿verdad? Para que nuestro discernimiento parta de dicha madurez. La parábola de la cizaña tiene como centro la actitud del amo, que frena el celo impetuoso y un tanto fanático de los siervos que quieren arrancar inmediatamente la cizaña. Ahí siervos es con S, yo lo puse con C. Y no son siervos de venaditos. No deben hacerlo, porque hay un momento en el que el trigo y la cizaña no se pueden distinguir con claridad y menos aún separar, ¿verdad? Entonces es como ver esta sabiduría de Dios, de Jesús, donde nos dice que nosotros no tenemos que tener este ímpetu de querer siempre arrancar, según nosotros, el mal, ¿verdad? Porque no sabemos si estamos arrancando lo que realmente es válido para la construcción del reino. Hay que tener paciencia. La iglesia es un cuerpo mixto de gentes muy diversas, no una secta de puros. Eso me encantó. Nadie puede adelantar en la historia un juicio que solo a Dios compete. Esta parábola nos exhorta a la aceptación ante el riesgo constante de todo grupo o institución religiosa de creerse y autoproclamarse grupo escogido frente a los otros y las otras, fácilmente calificados como cizañas o mala hierba. Y de esto no nos escapamos, porque curiosamente siempre estamos del lado del trigo. Siempre somos trigo, ¿verdad? Y siempre creemos que los demás son la cizaña. La iglesia ha caído muchas veces a lo largo de su historia en este complejo de superioridad y de condena frente a las otras religiones, frente a las otras denominaciones cristianas, frente a los propios católicos, porque es que ni siquiera es para afuera, también para adentro, ¿verdad? Nosotros como católicos y católicas también diferimos de lo establecido como institucional o teológicamente correcto, ¿verdad? Entonces creemos tener la absoluta verdad como grupo y los demás son los que están equivocados. Incluso también lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Cómo la pastoral social se cree más importante que la pastoral juvenil, ¿verdad? Y entonces se da esa división entre los mismos grupos que debería más bien fortalecerse para juntos y juntas hacer un proyecto común, ¿verdad? Ser más fuertes, trabajar unidos y unidas. Quien haya hecho la opción por el pobre y el necesitado en su vida, habrá sido buena semilla en el reino, aunque no haya pertenecido explícitamente a la iglesia. Quien no, será cizaña. Mientras tanto, estamos en el tiempo de la paciencia histórica de Dios, el ámbito de su misericordia donde siempre es posible la conversión y el cambio. Y antes de hacer las peticiones, Mario, si quieres dejar de compartir para conversar un poquito acerca de esto y de las preguntas que ahí salieron. María Livia tiene la mano levantada. Sí, quería hacer un comentario chiquitito. Es que ahora está de moda una palabra, que es la persona tóxica. Entonces, ahora cualquiera es tóxico. A veces el marido es tóxico, el hijo es tóxico, la mamá es tóxica, todo el mundo es tóxico. Y resulta que yo creo que lo que hay es una incomprensión y también tolerancia. Porque ahora en los mismos trabajos, a cualquiera se le dice que es un tóxico. Entonces, no se le conoce, no se le da la oportunidad de conocerla, de saber las heridas, porque son personas a veces heridas, que lo que ocupan no es que nosotros, como es tóxico, la hacemos a un lado, la arrinconamos, la despreciamos, sino que más bien lo que ocupa es que la abracemos y que le demos la mano a seguir, ¿verdad? A salir de sus heridas, a sanar, y así por el estilo. Entonces, es una palabrita que está de moda, ¿verdad? Y con ese cuentito vamos excluyendo gente. Y a mí eso me da mucho miedo. Cierto. Eso era lo que quería comentar.
Bueno, y eso, para eso nos invita la parábola, precisamente a concientizar eso. Ya que el padre Gonzalo de la Torre lo que hace es que lo llama comprensión histórica, o sea, es una comprensión de siempre. Hay que estar siempre tratando de comprender al otro, a la otra que es diferente, que piensa diferente a mí, que actúa diferente a mí, que no tiene las mismas convicciones que yo, pero que al final también es hijo e hija de Dios y tiene los mismos derechos y los mismos deberes, ¿verdad? No es inferior a mí. Todos fuimos creados iguales, a imagen y semejanza de Dios, como decía doña Marielo. Por cierto, doña Marielo es que tiene la manita ahí levantada. Ya, yo lo que quería decir es que parece mentira, lo vivimos a diario, nos creemos los buenos y queremos arrancar a los malos, familia, no familia, amigos y todo, porque nos creemos el buen trigo y a veces somos más cizaña que buen trigo. Pero también mucho se da, bueno, yo que he participado en grupos de la iglesia, mucho se da en los grupos de la iglesia. O sea, y que digamos, si saben de alguien que es homosexual o lesbiana, no lo permiten en el grupo. Y yo tuve eso, o sea, muy presente. O sea, no me importa mientras él no llegue a hacer espectáculos a la iglesia, pero es una persona que cree en Dios, que quiere formarse y todo. Y cómo esos grupos que uno llama privilegiados, digámoslo así, que uno supone que están crecidos en la fe y todo, son los peores. Y lo otro que iba a compartir, una experiencia que a uno lo deja meditar mucho, y a raíz de eso me he salido de esos grupos porque se convierte en un criadero, como digo yo, de culebras hacia los demás si no participan la mayoría de gente. No digo que todos los grupos de la iglesia son así, pero por lo menos mi experiencia. Y lo otro fue hace unos años, para una primera comunión, preciosa la iglesia, los arreglos cuando se hacía antes del coronavirus, preciosa, todo blanco, todo. Y entró un indigente. Bueno, yo vivo en Guadalupe, de los que están alrededor del Parque Guadalupe. Y las profesoras de catequesis, el sacristán y Raimundo, todo el mundo a sacar al pobre indigente. El pobre indigente. Y no le daban pase al padre que comenzara la ceremonia porque había que sacar al indigente y echarlo fuera. Al final de la actividad estaba el indigente con una bolsita con monedas. Él lo que quería era darle una moneda a cada chiquito que hizo la primera comunión. Ay, qué pecado. Nadie le dio las gracias. Incluso muchas mamás jalaban al chiquito para que no le recibiera la moneda. Entonces yo me le acerqué y le pregunté, ¿y por qué? O sea, si es un hombre de la calle, está repartiendo, era un 10, un 5, una peseta, menudo. Y entonces me dice, yo nunca pude participar en ninguna primera comunión de mis hijos, ni de mis nietos. Ay, qué pecado. Eso, bueno, para mí fue la mejor enseñanza, ¿verdad? Incluso yo le dije a la que yo acompañaba, de esos recuerditos, dele un recuerdito, porque para mí, en vez de llevárselo a otra gente, se lo mereció. Y si hubieran visto la confusión que había antes de comenzar la ceremonia para sacar el indigente, hasta que lo sacaron, ¿verdad? En vez de abrirle las puertas. Y eso pasa con los homosexuales, con los que andan sucios, con los alcohólicos, todo el mundo lo rechaza porque nos creemos trigo y ellos son la cizaña. Y tiene más de trigo esos que a veces los que están dentro. Eso es lo que quería compartir. Excelente, doña Marielos, muchas gracias por compartir. Sí, eso nos cuestiona, ¿verdad? Gis. Hey. Quería nada más leerles parte de la oración porque tiene demasiado anillo al dedo, ¿verdad? Dice, Señor, gracias por tener paciencia con nosotros y nosotras, porque nos das tiempo para que podamos transformar nuestro corazón en tierra buena, en la que solo crece tu trigo. Danos comprensión y paciencia para no condenar a nadie por la cizaña que ha crecido en él.
para que sepamos animar y ayudar a quienes quieren ser trigo limpio. Muy profundo. Gracias, Gis. Sí, la verdad, por eso siempre les decimos que tratamos de buscar en la oración y en la canción que vaya unido al tema. O sea, no crean que nosotros escogemos la canción y la oración, eso lleva también su trabajo, ¿verdad? Porque tiene toda una intencionalidad. Es ya que nos vaya induciendo, ¿verdad? Al tema. Muchas gracias, Gis, por recordarlo. Don Alonso. No, tiene apagadito el micrófono, don Alonso. Listo, ya. Sí. Con todo respeto, no, hay una frase en la Biblia que dice, no nos creemos ni justos ni jueces. Y eso va desde la madurez y la experiencia de cada uno. Mucha gente, aunque tenga dinero, lo que busca en veces es que lo oigan. Que lo escuchen. Que lo escuchen. Y yo a veces me quedo pensando, digo, Señor, esa gente con tanto dinero y necesita eso, que lo escuchen. Para mí es bien importante y se queda uno conversando. De acuerdo a la madurez de uno, la experiencia de uno puede entender. Es como otro idioma, como otro lenguaje, como otro dialecto, que yo puedo entender a esa persona. Y eso que dijo la compañera, la indigente, está muy marcado actualmente en la sociedad. Y eso duele, eso tiene que llamar a uno a reflexionar, a pensar, porque si son estos grupos es para eso, para estar alerta, para espabilarnos, para pellizcarnos, para poder día a día ser un poquito, o igual, que cuesta mucho, a Jesús, que es bien fuerte, bien, pero bien fuerte. Gracias. Claro, don Alonso, qué belleza, ¿verdad? Eso que retoma don Alonso, estar alerta, estar despiertos, estar trabajando para el reino. Si pasamos ocupados al servicio de los demás, no tenemos tiempo de estar juzgando ni de estar señalando, ¿verdad? Al contrario, es cuando participamos en la acogida, en la bienvenida, ¿verdad? En el que el otro, que es diferente, no sea mi enemigo, sino más bien que se sienta parte del grupo, que no es excluido, que no es marginado, todo lo contrario. Y como decía también don Alonso, ¿verdad? El mismo Jesús es el que nos enseña esto. Y precisamente por esa actitud de apertura es que lo vieron como enemigo, lo vieron como peligroso y lo eliminaron, ¿verdad? Entonces ese es el riesgo que corremos. Pero bueno, si ese es el camino que enseñó el maestro, pues es con lo que nos toca, ¿verdad? Es el camino que nos toca recorrer. Marjorie. Yo pensaba en esa pregunta que nos lanzaste, de hecho yo la puse ahí en el chat, que decía, encontramos en nuestra sociedad personas o grupos que hacen estos mismos papeles, ¿verdad? Y no solo es en la sociedad, dentro de nuestros propios grupos. Recuerdo, a modo de anécdota también, que Gis no me deja mentir, una vez estábamos hablando casi que de esto mismo, ¿verdad? De quiénes somos nosotros y nosotros para creernos jueces, ¿verdad? Incluso ahí la presentación decía, solo Dios. Entonces, una tallerista, pues, dijo como que, ella conocía la historia de una señora que se atrevió a ir a comulgar, pero ella conocía la historia de esa señora y no podía ir a comulgar. Así lo dijo, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos así como, pero ¿y quiénes somos nosotros para decir, sí, usted sí comulga, usted no? Sí, a usted lo dejamos entrar, a usted no, ¿verdad? Entonces, nos atribuimos hasta ese derecho, ¿verdad? De juzgar, señalar, condenar, criticar, cuando no lo tenemos. Entonces, pues los encontramos en nuestra sociedad y en nuestros grupos, lamentablemente, ¿verdad? Y muy tristemente. También, en la misma línea en la que iba María Livia, que decía esta palabra muy, muy, ahora famosa de tóxica. Tóxico. Sí, yo decía, yo también me ponía a pensar que a veces nosotros hemos malinterpretado tanto la palabra respeto y tolerancia, porque tolerar es aguantar. Sí, yo tolero de que esas personas, dos hombres estén besando, yo lo tolero, pero es que no lo tiene que tolerar, lo tiene que respetar.
porque son iguales de personas tan importantes como yo, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿verdad? Hasta la forma de cambiar de lenguaje, ¿verdad? Tenemos que empezar, ¿verdad? Porque nuestro lenguaje también juzga, critica y nos creemos superiores incluso, ¿verdad? Entonces, pues el llamado es a respetar, porque en la diversidad nos enriquecemos todos y todas, ¿verdad? Entonces, en esa línea, digamos, iba. Sí, y es que una cosa es que usted respete, aunque usted no esté de acuerdo con eso, porque es que eso no nos obliga a estar de acuerdo. Eso no es que eso, yo creo que ha sido también otra confusión entre las personas que piensan que al respetar estas situaciones estamos siendo partícipes de, no, es simple y sencillamente que ellos tomaron una opción de vida o ellas, ¿verdad? Y yo tengo que respetar su opción de vida. Yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Si eso está bueno o malo. El único es Dios. Pero que esa es la diversidad que tenemos que respetar. Y no solo en ese caso, en muchos, porque a veces hasta por un simple pensamiento diferente, ¿verdad? O si una cosa lleva tilde o no lleva tilde, se hace un conflicto, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a pensar, sobre todo en el respeto y la aceptación. Gis. Perdón, es que tenía apagado el micrófono. Sí, ahora que decían en eso, en relación al respeto y a la aceptación, ¿verdad? Hay cosas que uno tal vez no comparte, ¿verdad? Tal vez no está de acuerdo con ciertas situaciones, pero hay que respetarlas. Eso que decía Magri, muy importante, ¿verdad? Lo del respeto, ¿verdad? Y igual eso, lo de las personas tóxicas, ¿verdad? Que ahora, un término muy feo, a mí no me gusta, pero de ahí, lo hacen como moda, ¿verdad? Entonces, cualquier insignificancia ya la califican, la etiquetan de tóxica, ¿verdad? Una cuestión así. Y entonces hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, creo yo, ¿verdad? Mucho discernimiento para poder uno acercarse o brindar la ayuda si fuera el caso y todo eso en relación a todo. Ahora hay muchas personas que vienen a tocar las puertas, a abrir y toda esa cuestión y se dan muchas cosas también. Gente, por ejemplo, yo me di cuenta por medio de un amigo, con esto de las inundaciones, por ejemplo, en Turrialba, lugares así. ¿Se le fue o solo a mí? Pero ya habían dado años atrás. Es que se le corta, Gis, pegadito. ¿No me escuchan? Se te corta el rato, Gis. Creí que era mi internet, que está como débil. Ya. Ya, voy a ver, ¿Me prueba. escuchan? Sí, ahorita sí. ¿Me escuchan? Sí. Que yo decía, por ejemplo, de que hay que saber discernir y todo eso, porque ahora cuando ocurrió esto de Turrialba, nos contaba un amigo que hubo personas que perdieron todo, ¿verdad? Se quedaron sin nada, pero resulta que algunas de esas personas en años atrás les habían dado una vivienda y las tenían alquiladas, porque y se vinieron a ese lugar a vivir donde no era conveniente vivir, de ahí los habían sacado, pero ellos les dieron las casas entonces hay muchas cosas que uno le tiene que pedir por eso mucho a Dios, el discernimiento, ¿verdad? Porque de todo hay en la viña del Señor, como dicen, ¿verdad? Entonces son tiempos difíciles, son situaciones difíciles, pero y también uno no está llamado, uno puede ayudar y dar, ayuda y da, ¿verdad? Pero también tampoco puede estar uno como criticando, juzgando, ¿verdad? Exacto, a eso voy, Gis. Pero sí es difícil. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? De tomar malas decisiones. Digamos que estas personas tomaron una mala decisión y alquilaron, digamos, el bien que se les había dado y se fueron a vivir a un lado donde peligraban. Pero el problema es que cuando se viene una crecida,
y los deja sin nada, usted no puede decir, ah, no, de ahí es que ellos se lo buscaron, de ahí es que ellos, porque en ese momento lo que importa es que estén bien, que tengan comida, que estén abrigados, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener el discernimiento de qué es lo que haría Jesús en esto. No estaría cuestionando, ah, esto es verdad, sino que es la necesidad, hay que suplirla, ¿verdad? Rescatar y atender esa necesidad Exacto, inmediata. exacto. Porque hay niños y hay ancianos que no han tenido, no han participado de eso, ¿verdad? Muy bien, tal vez el papá o la mamá fueron las que tomaron la mala decisión. ¿Y qué culpa tienen esos hijos y esos abuelitos que están ahí? ¿Verdad? Sí, tender la mano, tiempo limitado, lógicamente, pero hay que salvar la vida, porque eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Claro, claro. Dar la vida de todos. Muy bien. Gis, ¿te leo los chats? Sí, por favor, porque veo que hay varios comentarios. Okay. Doña Miriam nos compartió un poco en esta misma línea, ¿verdad? De la cizaña. Dice, yo acabo de llevar un curso de agricultura orgánica en el cual aprendí que no podemos eliminar con agroquímicos las hormigas, los gusanos y otros animales de la creación que tienen una función específica, pero cuando aumentan su cantidad hacen que se pierda el equilibrio. Y eso sucede por culpa de la intervención humana incorrecta. Ahí nos explicaron las maneras de espantar esos insectos de una manera amigable con el ambiente, porque no es bueno desaparecerlos, sino mantener el equilibrio. Sí, ¿verdad? Y el padre Mateo nos cuenta, dice, el reino está maravillosa. Ay, espero que se me corre porque entró otro mensaje. Ok. El reino, esta maravillosa asignatura de Dios, nos da las claves para hacer buenas semillas y para sembrarlas en la vida cotidiana. Por eso siempre recordar la propuesta de Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y María Livia nos dice, excluimos a los migrantes, a las personas del campo, hasta las ridiculizamos para hacer programas jocosos. Seguimos excluyendo a los pobres, a los enfermos. Todo esto viene desde el hogar, la misma familia. Excluye al hijo por feíto, porque le cuesta el estudio y seguro que requiere una adaptación para su propia forma de ser, etc. Y doña Miriam nos dice, lo que sucede es que la iglesia enseñó y creo que continúa haciéndolo, que hay muchas personas que no son aceptadas por sus comportamientos y la señalan. Desaprender eso es algo es algo en lo que estamos, pero muchas personas no lo han entendido aún. Si no veamos lo polarizada que está Costa Rica, más o menos mitad de un lado y mitad de otro. Y doña Rosario nos dice, en nuestra sociedad donde se dan proyectos contrarios y conflictivos, no hay manera de eliminar los que no comparten nuestras ideas y tienen otra visión de la realidad. Y Marcela nos dice, además de la necesidad de las personas de tener su casa y construyen donde les es posible, es responsabilidad del sistema. O sea, y ahí, retomando eso que dice Marce, ¿verdad? La gran mayoría de personas que están en necesidad construyen su casa porque no tienen otra opción. Que habrá algunas personas que se aprovechan de esa situación, como siempre, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es la cizaña y el trigo, la habrá, pero no son la mayoría. La mayoría es porque realmente tienen una necesidad y no pueden suplirla. Y como decíamos, aún teniendo la culpabilidad, como decía Gis, ¿verdad? Eso fue decisión de una o dos personas y los demás, los niños que están en esa casa, los ancianos de esa casa, ¿qué culpa tienen? ¿Verdad? Lo que hablábamos de que las decisiones de uno afectan a los demás, ¿verdad? Igual cuando un matrimonio, por alguna razón, por decisión de alguno de los dos cónyuges, decide terminar su matrimonio, ya sea porque tiene otra persona o por esa decisión de esa persona va a afectar a la familia, va a afectar a la esposa que dejan o al esposo y a los hijos e hijas, aunque sea la decisión de una sola persona. Va a ser sufrimiento para muchos y se extiende porque los demás, la familia ampliada, los tíos, los primos que te quieren van a sufrir por esa decisión, ¿verdad? Y eso sin tomar en cuenta las decisiones o la problemática económica que después va a venir, ¿verdad?
sobre esa familia. O sea, hay mucha tela que cortar. Una decisión de una persona o de un grupo de personas afectan a la sociedad en general. Dice doña Miriam, los gobiernos locales deben llevar la batuta para que las personas no construyan en lugares inconvenientes, por supuesto. El problema en Turrialba existe hace más de 70 años, aquí está pasando algo. ¿Habrá corrupción? Ay, doña Miriam. Falta de atención a las necesidades de los pobres, ¿verdad? Es que detrás de eso hay mucha gente que sale ganando, ¿verdad? También influye el alto costo, dice Jorge, el alto costo de la vivienda, aspecto que obliga a construir en lugares más vulnerables, por supuesto, ¿verdad? No todo el mundo tiene acceso a una casa, y menos en estos tiempos. Entonces es muy difícil, es un sistema, ¿verdad? Que ha llegado a que haya mucho empobrecimiento, y salir de eso es muy difícil. Y sin el apoyo de la sociedad en general, todavía más difícil, ¿verdad? Si no nos unimos como sociedad, como comunidad, para que realmente las necesidades de las personas más vulnerables se vean resueltas, va a ser muy difícil. Y en esta barca vamos todos incluidos, ¿verdad? Solo tal vez las personas que tienen una muy buena posición, digamos que no se ven afectados, pero de ahí en adelante, todas y todos nos vemos afectados. No vamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcas. En diferentes barcas, exactamente, muy bien. Sí, algunas en una lanchita y otras van en yate. Entonces, en esto hay mucho que discernir, hay mucho que pensar y hay mucho que cambiar, porque es lo que la parábola es el mensaje que está detrás de la parábola, ¿verdad? Somos nosotros y nosotras las que tomamos decisiones, las que optamos por, y las que tenemos siempre la opción, porque no es algo que usted o lo toma hoy o lo deja, no, es siempre. Dios nos da oportunidades todos los días y nos da sabiduría y nos da discernimiento. Y ahora no tenemos excusa para decir, yo no sabía, ¿verdad? Sabemos, peor todavía. Pero eso nos compromete más. Y por eso mucha gente en este tipo de talleres les cuesta, porque es más fácil no saber nada o querer no saber, porque eso me justifica, digamos. En cambio, yo sabiendo ya tengo que comprometerme, tengo que tomar acciones, ¿verdad? Y eso nos desacomoda, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a proseguir con la presentación. Y antes de las peticiones, si quieres, hacemos la reflexión de Pagola y dejamos las peticiones de última. Porque aunque ya hemos conversado bastantito, Pagola siempre nos termina de aterrizar, ¿verdad? En el tema. Entonces, el tema de hoy se llama Sin condenar a nadie. Vivimos en una sociedad donde es fácil observar un hecho que algunos autores llaman diseminación religiosa. Entre nosotros podemos encontrarnos hoy con creyentes piadosos y con ateos convencidos, con personas indiferentes a lo religioso y con adeptos a nuevas religiones, con gente que cree vagamente en algo y con individuos que se han hecho una religión a la carta, o sea, a su gusto, ¿verdad? La han adecuado para su uso particular, con personas que no saben si creen o no creen, y con personas que desean creer y no saben cómo hacerlo. Sin embargo, aunque vivimos juntos y juntas y nos encontramos diariamente en el trabajo, el descanso o la convivencia, lo cierto es que sabemos muy poco de lo que realmente piensa el otro o la otra acerca de Dios, de la fe o del sentido último de la vida. A veces ni las parejas conocen el mundo interior del otro o de la otra. Cada uno y cada una lleva en su corazón cuestiones, dudas, incertidumbres y búsquedas que no conocemos. Nosotros y nosotras llamamos increyentes a los que han abandonado la fe religiosa. No parece un término muy adecuado. Es cierto que estas personas han abandonado algo que un día vivieron, pero su vida no se asienta en ese rechazo o en el abandono.
Son personas que viven desde otras convicciones, difíciles a veces de formular, pero que a ellas les ayudan a vivir, luchar, sufrir y hasta morir con un determinado sentido. En el fondo de cada vida hay unas convicciones, compromisos y fidelidades que dan consistencia a la persona. Lo que necesita la iglesia no es más poder social o político, sino más humildad para dejarse transformar por Jesús y su evangelio, luchando por una humanidad más digna, sin caer en la tentación de pretender separar el trigo y la cizaña, creyéndose naturalmente trigo limpio. Sorprende la dureza con que ciertas personas que se dicen creyentes se atreven a condenar a quienes por razones muy diversas se han ido alejando de la fe y de la iglesia. Para seguir a Jesús no hay que soñar en cosas grandes. Es un error que sus seguidores y seguidoras busquen una iglesia poderosa y fuerte que se imponga sobre los demás. Dios no está en el éxito, el poder o la superioridad. No es fácil saber cómo se abre Dios camino en la conciencia de cada persona. La parábola del trigo y la cizaña nos invita a no precipitarnos. No nos toca a nosotros y nosotras calificar a cada individuo. Menos aún excomulgar a quienes no se identifican en el ideal del cristiano que nosotros nos fabricamos desde nuestra manera de entender la fe y que probablemente no es tan perfecta como a nosotros nos parece. Solo Dios conoce a los suyos, decía San Agustín. Solo Él sabe quién vive en el corazón abierto a su misterio, respondiendo a su deseo profundo de paz, amor y solidaridad entre los hombres y mujeres. Los que nos llamamos cristianos hemos de estar atentos y atentas a quienes se sitúan fuera de la fe religiosa, pues Dios está también vivo y operante en sus corazones. Descubriremos que hay en ellos mucho de bueno, noble y sincero. Descubriremos sobre todo que Dios puede ser buscando siempre por todos y por todos. José Antonio Pablo. Lo que decíamos, todos tenemos el derecho al cambio y todos podemos hacer opciones. No podemos obstaculizarle eso a nadie. Todo mundo tiene derecho a hacer un cambio en su vida. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿verdad? Pero puede ser muy al puro final de su vida. Y además de que eso también está en cada uno y en cada una, ¿verdad? Tal vez somos más cizaña que trigo en muchas ocasiones. Entonces ahora sí, para ir finalizando, yo no sé si alguien quiere decir algo más, sino para ir finalizando con las peticiones. Doña Giselle, mira, yo nada más quería decirles que yo siempre que termino los talleres, al final, pues siempre quedo pues muy impactada, ¿verdad? Quedo como, me entra una cosa tremenda entre un susto de que cómo cambio mi cabecita y cómo retomo todo nuevo y cómo desaprendo y aprendo y me agarra de todo, ¿verdad? Hoy estoy hasta que tiemblo, ¿verdad? Porque realmente hoy todavía me ha entrado mucho esa parte, porque esta parte, este mensaje es que somos tan buenos para juzgar, ¿verdad? Y esto me ha puesto a reflexionar tanto de que cómo hay que luchar por no ser así. Y es algo que pues uno, humanos, vive juzgando. Pero de verdad, yo no sé, solo darle las gracias porque cada vez que termino un taller quedo así, como les digo, impactada, con un gran compromiso, con muchos deseos de cambiar en mi pensamiento, de deshacer mis pensamientos tontos, de volver a aprender. Y hoy estoy todavía más impactada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María Livia. Bueno, de eso se trata. De que hagamos conciencia, ¿verdad? De que hagamos un alto en el camino y que podamos ser personas diferentes. Marcela aquí nos pone, dice, así es, pues el derecho de vivienda se convirtió en un negocio de unos cuantos y sigue siendo consecuencia de una injusticia, por supuesto.
Marieli dice, tenemos un sistema político perverso, privilegia a unos pocos, mientras el resto sufre falta de oportunidades, trabajo y miseria creciente. Y en esto, desgraciadamente, también a veces nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Porque es más fácil no ver o hacerse el tonto, ¿verdad? Porque era lo que hablábamos, ¿verdad? Sino eso me toca y me cuestiona que entonces en qué yo estoy colaborando o en qué puedo cambiar. Y muchas personas no quieren entrar en ese proceso, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien más. No, pues entonces vamos a pasar a hacer las peticiones. Si alguno o alguna quiere hacer una petición o un agradecimiento. Hermanas, yo lo estaba escribiendo en el chat, pero ya que nos dieron la oportunidad, quiero que se una en oración, ¿verdad? Por la salud de mi nieto Tiago, que nació prematuro, está en incubadora. Iba respondiendo muy bien, pero hoy nos avisaron que bajó de peso y le hicieron unos exámenes de sangre y vamos a esperar resultados con la fe de Dios. Primer nieto. Ay, Vilmita, mucha fe, mucha fuerza, mucha fortaleza. Yo ya pasé por ahí y es duro, pero el Señor siempre escucha. Va a ver que todo va a salir bien. Gracias, amén. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero pedir por todas las madres de estos grupos, por todas las madres del mundo, porque esa enorme dicha que le dio Dios a la mujer es muy grande. Entonces, que vivan las madres. Gracias, don Jorge. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por toda esta oportunidad que nos ha dado a muchas de ser madres y de ser abuelas. Pero también pedimos por todas aquellas que no han tenido la oportunidad de serlo o que han optado por no serlo, ¿verdad? Para que el sistema, para que la sociedad también las comprenda. Porque a veces son decisiones difíciles que mucha gente no comprende. O a veces no son decisiones propias. Pasa porque no se ha tenido la oportunidad, ¿verdad? Entonces, por todas las mujeres que de alguna u otra forma dan vida, ¿verdad? Porque solo conozco muchas tías que se han hecho cargo de sobrinos, ¿verdad? O de muchas abuelas que se han hecho cargo de nietos. Son doblemente madres, ¿verdad? Entonces, por todas las mujeres, el Señor les dé la fuerza, nos dé la fuerza para seguir caminando, agarrados de Él, ¿verdad? Confiando siempre en Él a pesar de las circunstancias. Así sea. Amén. Yo quiero pedir, Gis, por la recuperación de Olguita, nuestra compañera de taller, para que esa recuperación sea exitosa y ella pronto pueda estar otra vez caminando. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Dice Jorge a Vilma que si le puedes dar el nombre del bebé, porque lo pone en las intenciones de la misa. Tan bello, Jorge, gracias. Yo quiero orar por todas las mamás, ya que el domingo, ¿verdad? Bueno, se celebra, ¿verdad? El Día de la Madre. Todas las que están presentes, pero también por todas las que ya han partido, ¿verdad? Por todas nuestras mamás que ya no están. Y agradecer al Señor, cada una, ¿verdad? Esas mamás que fueron nuestra guía, quizá casi sé que en la mayoría fueron las que nos dieron la fe para que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Con las personas que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero también pedir por las madres que son madre y padre, muy valientes, que luchan día a día en la crianza de sus hijos y bueno, todo lo que pasan solitas, ¿verdad? Con la carga.
Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Te lo Señor. pedimos, Señor. Yo quiero orar por todos ese grupo de migrantes que están ahorita varados allá en la frontera sur. Anoche me partí el corazón de ver cómo los devolvían otra vez para el lado de Panamá, donde hay tantos niños y personas mayores, embarazadas, que están sin comida, sin ropa, sin nada, pasando fríos, pasando hambres. Señor, te pido por todos ellos para que esa situación se les arregle. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero pedir por todos los adultos mayores, especialmente por las adultas. Hace un par de semanas se cayó mi tía de 89 años y ya la tuvieron que operar por fractura de cadera. Hay muchos que están en esas situaciones y yo sé que es bastante larga la recuperación, entonces hay que pedirles por ellos y por ellas también. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero también Sí, doña Isa, siga adelante. por la mamá ya que estamos pidiendo por tantos enfermos, por todos los que padecen del COVID, por la mamá de doña Ceci, que se cayó y la iban a operar. Y es la suegra de Ronald también. Muy bien, te lo pedimos, Señor. Yo quisiera que ustedes nos ayudaran también con sus oraciones para poner a los claretianos que están en este momento en el capítulo general, allá en Roma, ¿verdad? Están reunidos para tomar decisiones que, como hablábamos, ¿verdad? Nos van a afectar a todos los claretianos y claretianas del mundo. Entonces, para que el Espíritu de Dios, su sabiduría, la Ruá, esté presente en medio de esa reunión, los ilumine y puedan tomar las mejores decisiones para bien de la congregación y para bien de todas las luchas que los claretianos han asumido, que hemos asumido de alguna forma, porque me incluyo, me siento claretiana. Entonces, para que por favor los tengan en sus oraciones durante toda esta semana. Muchísimas gracias. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos guarde, que nos tenga con bien y que realmente podamos comprometernos como trigo, ¿verdad? Sabiendo que hay cizaña en nosotros, pero que vamos a estar luchando siempre por tratar de quitar esas malas actitudes o esas actitudes negativas para ser partícipes de la construcción del reino. Así que le pedimos al Señor su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Buenas